Porque de tal manera amó Dios al universo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de los siglos, de los tiempos, de los milenios, la palabra de Dios ha sido predicada a millones y millones de personas. En cada generación, Dios en su amor y en su misericordia provee a sus siervos de las herramientas debidas de acuerdo a su experiencia social, al momento. Y hemos evolucionado técnicamente, tecnológicamente hemos evolucionado al punto de que hoy somos capaces de poder vislumbrar en cosas que ni siquiera nos imaginábamos hace apenas 50 años. En esta lección del día de hoy, la enseñanza del día de hoy, basada en San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al universo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y nos tenga vida eterna. En esta enseñanza, yo les suplico tomar notas. Tome un papel, un lápiz, tome notas. Vamos a hablar acerca de cosas profundas, de cosas hermosas, de cosas científicas que comprueban la veracidad de la palabra de Dios. Alguien dijo una vez, es imposible que la ciencia y la religión vayan de la mano. Eso puede ser cierto. La religión organizada en general está llena de errores, de intereses mezquinos. Pero si alguien me pregunta si la ciencia y la Biblia pueden ir de la mano, yo le diré una cosa. Cuando la ciencia dice, lo he descubierto, la Biblia, la palabra de Dios dice, yo se los vengo diciendo desde hace miles de años. Cuando la ciencia dice, lo encontré, la Biblia dice, yo ya lo sabía. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No es que nuestros antepasados no entendían la escritura. Es sencillamente que hoy tenemos más herramientas para poder descubrir día a día la efectividad, la perfección de la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 y verso 16. Porque de tal manera amó. Lo voy a leer primero como está escrito en las traducciones modernas. Luego se lo voy a explicar como está escrito en el original texto en arameo y en hebreo. Dice así en las traducciones. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora permítame decirle cómo dice en la palabra de Dios en el original. En el texto original, como lo ve usted ahí en su pantalla, hay un cambio bien interesante. Que por muchas personas esto es totalmente desconocido. Solamente usted lo puede conocer si conoce los idiomas originales. Y quiero ser el pionero en este momento y comenzar a enseñar este verso de la manera correcta, de acuerdo al original. No cambia en ninguna manera, como dice al principio, más bien lo expande, lo hace más amplio, más sublime, más misericordioso, más eterno. Dice así en el idioma original. Porque de tal manera amó Dios al universo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para poder comprender de una manera correcta este concepto, vamos a hablar acerca de una palabra muy importante. Esta palabra es olam. Olam en hebreo, hermanos, es una palabra que se traduce como el universo o como lo eterno. ¿Ok? Cuando Abraham allí en el Génesis 21,
33, relata que plantó un árbol de sombra, tamarisco de la palabra, un árbol de sombra. En algunas traducciones traduce como plantó un bosque, porque siempre la palabra ve el futuro, ¿verdad? Él plantó un árbol ahí que eventualmente se convertiría en un bosque. Pero en fin, la palabra olam, lo eterno, o el universo, que son las únicas dos traducciones que tiene escritura. ¿Ok? El universo, olam, lo eterno. El universo implica que es eterno, que no tiene fin, que no tenemos palabras adecuadas en el idioma convencional para poderlo confirmar. Entonces ahí en Génesis 21:33, la palabra usada cuando en la escritura se le menciona y se le atribuye por primera vez el título eterno a el Señor, la palabra es Olam, Yahweh el Olam, Yahweh el eterno, o el Señor el eterno. Es la primera eh, aparición de ese título en la escritura. El asunto aquí entonces está en analizar correctamente el verso de San Juan 3:16. ¿Qué exactamente dice en San Juan 3:16? Por mucho tiempo, incorrectamente, se ha traducido esta palabra como el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero déjeme decirle algo muy importante, muy interesante, que quizás usted nunca antes había oído y va a escuchar el día de hoy. En San Juan 3:16, en el idioma original, en hebreo y en arameo, la palabra usada es olam. Olam no significa, nunca se debe interpretar como mundo o tierra. Hay dos palabras muy específicamente diseñadas y presentadas en el idioma hebreo, para tierra o para mundo. ¿Ok? La palabra para tierra es Eretz. Y cuando habla Eretz en la escritura se refiere exclusivamente y definitivamente a la tierra de Israel, el área en Asia que comprende ese sector, ese área geográfica. Ahora bien, déjenme decirle algo. Ahí en San Juan 3:16 no dice, porque de tal manera amó Dios a Eretz. La segunda palabra que se utiliza en el hebreo y en el arameo, que ha sido traducida como mundo o como tierra, es Adamá. Adamá es precisamente la que es más adecuada, más bien traducida como mundo, porque cuando en el hebreo dice Adamá se refiere al planeta entero, al mundo, ¿verdad? Al planeta Tierra. Cuando usa Eretz se refiere a la tierra de Israel, ahí en Asia. El diluvio fue en Eretz, no fue en Adamá, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Entonces, en este caso, si nosotros dijéramos, porque de tal manera amó Dios a Eretz, que es lo que se traduce en las traducciones de hoy en día, de tal manera amó Dios al mundo, a que el mundo ahí sería Eretz, no sería Adamá, estaríamos solamente siendo muy, muy incorrectos en decir que Dios amó solamente a Israel. ¿Sí me explico? Y que su hijo murió solamente por Israel. Esa área pequeña ahí en Israel, en la tierra, en Asia, en el mundo. Si dijéramos el mundo, Adamá, que no está así escrito en el San Juan 3:16, estaríamos hablando solamente del planeta Tierra. Pero aquí está lo sublime de este estudio que quiero compartir con ustedes. Aquí está lo hermoso. Entonces, en la palabra de Dios, permítame, hermano, por favor. Entonces, en la palabra de Dios, en San Juan 3:16, no está refiriéndose solamente a el planeta Tierra. A ver, ¿cómo está eso? Sí, señor, yo le estoy explicando esto porque es muy importante que usted lo entienda. Al principio le dije, cuando la ciencia dice, he descubierto esto, he descubierto lo otro, la palabra de Dios confirma y dice, yo
ya lo sabía, se los he venido diciendo de hace tantos años. Y para una mejor comprensión, para un mejor entendimiento en la palabra de Dios, déjeme decirle que si usted me dice, sí, hermano, pero yo quiero saber qué dice en el griego. Miren, en el griego hay un problema tremendo. En la traducción del griego al griego de la parte del Nuevo Testamento, hay dos palabras en vez de una. En San Juan 16, cuando dice, de tal manera amó Dios al universo, también al final dice, para que tenga vida eterna. Y la misma palabra utilizada como universo y como eterno es olam. Pero en griego hay dos palabras diferentes. En griego, la primera palabra que usa es mundo, cosmos. Cosmos también se podría identificar o traducir como el universo. Si usted estudia griego, usted lo sabe. Y la segunda palabra, cuando habla de vida eterna, usa una palabra diferente, que es aionos, que es eterno. Entonces, el principio dice, de tal manera amó Dios a cosmos, que en ese sentido tiene que traducirse como universo. Eso es lo que les estoy diciendo. ¿Cómo es que han traducido como error en la palabra de Dios y le han dado significados diferentes o le han quitado mucho significado, mucha enseñanza, mucha revelación? Si lo vemos en el griego, dice, porque de tal manera amó Dios al cosmos. ¿Me está entendiendo? No dice el mundo, ¿verdad? No dice la tierra, dice al cosmos. Y yo sé para dónde voy, y ponga mucha atención. Va a encontrar lo sublime en este verso de San Juan 3:16 que usted le había encontrado antes. Y cuando dice vida eterna, usa aionos, eterno. Pero en hebreo, en el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento, originalmente, antes de traducirse coineo al griego clásico, dice solamente una palabra que menciona dos veces en este verso. Y esa palabra es olam, que quiere decir eterno o universo. En aquel tiempo, cuando se escribió la palabra de Dios, no existía en una forma más compleja, más amplia. El idioma original solamente utilizaba palabras y a veces frases que eran como resumidas, como sumarizadas por la falta de más gramática, de más palabras, como el título del trabajo de Jesucristo, ¿verdad? Dice que él era un carpintero, pero en realidad, en el idioma hebreo y arameo en aquel entonces, la palabra carpintero no solamente para alguien que usaba clavos y martillo para hacer los muebles, no. Un carpintero es una expresión, un título de un trabajo, de un oficio, que quiere decir un constructor. Por lo tanto, es muy injusto que en las figuras, en las ilustraciones que hoy hacen en día, cuando reflejan a Jesucristo, ¿verdad? Solo presenta como alguien que hace tablas y mesas y sillas. Perdón, sí, mesas y sillas, muebles. No, en realidad no es esa figura de clavo, martillo, sino él construía, él era constructor. Su trabajo era más complejo. Lo más seguro que muchas en las casas ahí en su Nazaret querida y natal habían hechas por Jesucristo, su padre, el esposo de María, ¿verdad? Su padre titular, su padre simbólico. Fíjese usted. Entonces, por esa razón, que en aquel entonces no había las palabras de vida suficientes para poder expresar algunas cosas, se utilizaba algo como sumarizado. Entonces, olam, la palabra olam en hebreo, hermanos amados, quiere decir universo o eterno, igualmente. ¿Pero qué es lo que quiere decir con esto? Para entender de una mejor manera esta situación, debemos de ir a la ciencia y vamos a hablar de una opinión científica muy reciente. Hasta hace mucho tiempo, el concepto para entender lo que es el universo, o sea, cuando usted sale por la noche, ¿verdad? Y ve hacia el cielo, que le llamamos, y ve las estrellas, usted sabe que eso no se acaba ahí. Usted sabe que eso solamente es lo que usted puede vislumbrar en sus ojos limitados. Pero en realidad el universo es algo inmenso, algo hermoso, eterno y sin final. Olam.
eterno, el universo. No por gusto, es que la palabra eternidad equivale a lo mismo que Olam, el universo, porque no tiene final. Dios ama lo eterno. Dios ama Olam, porque Él es Olam. ¿Qué significa esto? Hace unas décadas atrás hubo un estudio muy especial acerca de lo que es el universo. Al principio se creía que solamente estábamos encerrados y confinados a un universo que se entendía como algo como una esfera en la cual todas las galaxias, etcétera, etcétera, están allí siendo sustentadas y flotando organizadamente en rotación y traslación por la perfección de lo eterno, del Olam, de Yahweh el Olam, el Señor de lo eterno. Después, conforme la ciencia fue avanzando y se pudieron crear aparatos de observación estelar mucho más complejos y efectivos, en telescopios que se mandaron al espacio, sondas espaciales que llevaban cámaras, etcétera, etcétera, empezaron a descubrir que el universo no es lo que al principio se creía y se teorizaba. Después se comenzó a hablar de universos paralelos, como que si al lado de este universo y esta realidad física hay otra realidad sublime, que yo no quiero decir, ni opinar, ni desmentir, ni confirmar a nadie. Solo quiero que usted piense que probablemente el hombre al final ha empezado a descubrir que hay otra realidad después de la muerte física, después de la muerte biológica. Y eso es una experiencia consciente después de morir. Lo que la Biblia ha venido enseñando, hay una vida después de la muerte. Sí, Señor. Y conforme el hombre avanza, poco a poco en la ciencia, empieza a descubrir que la Biblia siempre ha tenido la razón. ¿No es eso hermoso y sublime? Pero eso no es solamente a donde han llegado. Después de los universos paralelos, comenzaron a darse cuenta que es muy probable que no solamente hay un universo, no solamente hay universos paralelos, sino que hay muchos universos, a la teoría que se le conoce como la teoría de los multiversos. Muchos universos. No hay final. Por eso es que al Señor, a nuestro Dios, se le aplica el título Yahweh el Olam, el Señor de lo eterno. Entonces, el universo no es lo que habíamos pensado antes. Que usted ve arriba y estrellas y galaxias. No, hay algo más, aún más enorme, sublime, inexplicable, eterno, sin final. Y esto es precisamente a lo que la Escritura llama Olam. Entonces, ¿cómo vamos a entender San Juan 3:16? Leámoslo de nuevo, pero leámoslo como está en el original. Porque de tal manera amó el Señor al universo, a lo eterno, a eso que vemos que no tiene final, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea se convierta en Olam, eterno, sin final. ¡Qué misterio! Una vez Jesucristo, cuando trataba de explicar estas cosas sublimes a sus discípulos, ¿verdad? Les dijo, si yo les explico las cosas naturales y no las entienden, ¿cómo entenderán si les explico las espirituales? Y de eso me recuerda en este momento. Mire, poco a poco, conforme la ciencia avanza, la palabra de Dios es más veraz, es más creíble. Porque aquellos estudiosos que creen solo en lo científico, en el factor científico, se empiezan a dar cuenta que allí en la Escritura siempre ha existido la realidad, la explicación correcta de las cosas. Sí,
porque la Biblia, la palabra de Dios, refleja el pensamiento de Dios. Entonces, si pensamos y traducimos e interpretamos, porque de tal manera Dios amó Dios al mundo, estamos hablando de este planeta nada más. Pero como la Biblia es el pensamiento de Dios, Él lo conoce todo. Y lo que la ciencia hoy comienza a descubrir, Dios ya lo sabía porque lo creó. ¿Sí me entiende a dónde voy, hermano? Su pensamiento como hijo de Dios, como hija de Dios, como ministro, como maestro de la palabra de Dios, como varón de la casa de Dios responsable que estudia con ánimo, con mucho esfuerzo y cuidado de la palabra de Dios. Esto significa que su entendimiento de las cosas divinas son hermosas, son más sublimes de lo que usted creía. Hola. O sea, hermanos, que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario del madero es tan poderoso, tan enorme, en significado y aplicación, que no solamente es capaz de brindar la oportunidad de salvación a quienes vivan en este pequeño planeta llamado Tierra, sino que según los eruditos cristianos, los exégetas bíblicos, explica hoy que el poder de la muerte y la resurrección de Jesucristo en el madero fue extendido a todos aquellos que crean en Él, en el universo. Yo sé que muchos de ustedes, entusiastas de la vida en otros planetas, están en este momento que su corazón tiene una taquicardia, ¿verdad? El universo, los multiversos, la grandeza de Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, dijo el salmista. Digo, ¿qué es el hombre para que tenga de memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Sin duda alguna, en ese momento, aquel varón inspirado en la palabra, que conocía el verdadero significado de la escritura, sabía que estaba hablando de Olam. Yahweh el Olam. Hermanos, si Él creó el universo, si el universo es tan vasto y tan extenso, y si el caso es que hay otros lugares, otros planetas en donde exista la vida, se ha descubierto a lo que se le conoce como un exoplaneta, según la ciencia. Un exoplaneta son miles y millones de planetas parecidos a la Tierra que existen fuera del sistema solar. Exoplaneta, fuera del sistema solar. El sistema solar que incluye estos planetas y el Sol como centro de rotación, vida y luz y energía en este pequeño sector, en este pequeño sistema solar. Solamente es esto, una parte ínfima. Qué grandeza la de Dios. Yo me quedo maravillado, hermanos. A veces mi mente y mi espíritu se eleva en el Señor y me maravillo de ver su creación. Me maravillo de ver la perfección de su palabra. De tal manera amó Dios al universo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida en Olam, eterna o eterna. Amados hermanos, en esta mañana, que es una mañana aquí en mi casa, aquí en nuestro lugar, yo quiero dejarles a ustedes con este pensamiento. Siéntase privilegiado y bendecido por el Señor en haber sido elegido para conocer los misterios de su palabra, para poder ser hijo de Dios, para poder ser elegido. Y aquí en este pequeño mundo, en esta pequeña planeta llamado Tierra, gozamos de la maravillosa y excelsa acción de Dios en enviar a su Hijo con tal poder y alcance que el sacrificio en la cruz del Calvario no solo es suficiente para salvar a quienes crean en Él en este planeta, sino para
todos aquellos en cualquier parte del universo, de los universos paralelos o de los multiversos, que crean en Jesucristo por distante que esté. No hay necesidad de que alguien más muera, no hay necesidad de que alguien más ponga su vida en sacrificio, porque Jesucristo, el Creador, Yahweh el Olam, ya dio su vida y resucitó para que todo aquel que cree en el universo, en los universos paralelos y en el multiversos, tengan vida eterna. El sacrificio de nuestro Jesucristo, del Señor nuestro Dios, Yahweh el Olam, porque Él es quien creó. Sean 2, sean 1000, sean 1.000.000 multiversos que existan. Y nuestro pequeño infinito pensamiento, digamos de esta manera, todas aquellas creaciones que puedan existir en la vastedad del universo. Para todos ellos, solamente hay un Salvador y un Redentor, y ese es Jesucristo nuestro Señor. A usted esto le dice una sola vez por todas, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él somos completos. Y su sacrificio y su gloriosa resurrección y la redención, no solamente del mundo, porque en San Juan 3:16 dice, del universo, la redención del universo entero se goza y disfruta en Jesucristo. Gracias, Señor. Te agradezco por habernos amado a tal forma que nos das la oportunidad de la salvación. Y sabiendo que la salvación llega a todos los confines del universo, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, exaltamos el sacrificio y la victoria sobre la muerte en la cruz del Calvario de Jesucristo nuestro Señor, quien ahora vive por siempre y para siempre en el Olam, el eterno Yahweh el Olam, nuestro Señor el eterno. Gócese. Esto es maravilloso, es profundo, es científico y es divino. Entonces, quien diga que la religión no puede trabajar junto con la palabra de Dios, tal vez tenga razón. Lo que sí yo le puedo decir es de que la palabra de Dios expresada en la Biblia sí puede ir de la mano con la ciencia. ¿Por qué? Porque por la misericordia de Dios, aunque siempre ha estado adelantada la ciencia, la Biblia, la palabra de Dios, siempre nos dice, cuando la ciencia dice, yo lo he descubierto, la Biblia dice, yo ya lo sabía. Te lo he venido diciendo, pero no lo habías entendido. Porque de tal manera amó Dios al universo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida, Olam, eterna, como el universo sin final. Espero que esta pequeña reflexión, de esta enseñanza, que esta profunda enseñanza en la palabra, pueda darle una pauta, la oportunidad de sumergirse cada día más en Olam, lo eterno, lo que no tiene final, nuestro Señor, nuestro Dios, su palabra. Amén. Y amén.